Efectivamente, el reclamo de las mujeres y el reclamo del movimiento feminista ha sido históricamente eh, la lucha porque se entienda que en la etapa del capitalismo en la que estamos, en la que está América Latina, en la que está efectivamente todo, las maneras como nos relacionamos debe ir efectivamente pensada, vista desde una perspectiva feminista, ahora que nosotras estamos más organizadas, pero la lucha de las mujeres ha sido histórica por reivindicarse principalmente desde una posición de igualdad, igualitaria. Estoy hablando como un poco cronológicamente de las luchas como las han visto teóricamente en la historia feminista, pero principalmente empieza por una lucha de igual desde un espacio laboral, desde unas condiciones laborales de igualdad, desde unas condiciones igualitarias frente al tema democrático, el derecho al voto, el derecho a decidir, a ser elegidas, y la historia pues, contemporánea de las mujeres y de las luchas feministas ahora sobre ya no un tema de igualdad, sino justamente una reivindicación de esas luchas históricas de las mujeres latinoamericanas que así no se consideren feministas, han venido aportando a estos logros en derechos, estos logros también que hemos tenido las mujeres. Y el debate, el reclamo de las feministas justamente es que se entienda que si en esta lucha contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, no se tienen en cuenta las reivindicaciones y las peticiones que hacemos las mujeres, no nos vamos a sentir representadas en un espacio en el cual, si no me siento representada, no voy a participar, efectivamente. Así que ha habido una tendencia que hace mucho el reclamo de compañeros del movimiento social sobre el por qué nosotras vemos la necesidad de reunirnos y encontrarnos solo en espacios de mujeres, ¿no? Y otros espacios, otros compañeros y compañeras que han venido también sintiéndose identificadas con la lucha feminista para reivindicarse desde las identidades, por ejemplo, las comunidades LGTBI, las comunidades trans y otras que han visto una posibilidad desde el feminismo para posicionar su asunto de identidad dentro de estas mismas luchas. Lo complejo de esto justamente es que se divida el pensamiento de, por un lado, la lucha capitalista contra todos los proyectos del desarrollo, todo el modelo neoliberal, y por otro lado, la visión de las mujeres y el movimiento feminista. Creo que eso es un error histórico si lo vemos desde el campo popular, porque la lucha popular y la lucha de las mujeres lo que ha demostrado justamente es que se han visto cambios y se han visto transformaciones por la participación activa de las mujeres en los movimientos sociales, por la participación activa de las mujeres en los campos populares, comunitarios, los populares, los ejercicios de base de transformación han sido activamente mantenidos por las mujeres, desde la participación activa en liderazgos hasta en la reproducción y sostenimiento de la vida misma de la reproducción en el movimiento social. Así que si no lo vemos, si el movimiento social no logra ver ese tipo de cosas, seguramente la división, o no la división, pero el reconocimiento de nosotras dentro de un movimiento social va a ser un reclamo histórico, siempre. El debate del feminismo en las organizaciones es complejo. Nosotras hemos estado avanzando un poco sobre ideas feministas y de despatriarcalización de las organizaciones sociales, y debo decir que es muy complejo, es muy difícil, porque el cuestionamiento de compañeros dentro de las organizaciones pasa solo, pareciera, por cosas que les convendría nomás, ¿no? Como que el debate llega hasta donde les conviene. De ahí para allá, en otras cosas frente al tema de su relacionamiento, por ejemplo, en sus temas amorosos, ¿no? Porque las discusiones dentro del movimiento social pasan primero por el reconocimiento de las vocerías dentro del movimiento social. Ese es un reclamo que hacemos las mujeres. ¿Quiénes participamos del movimiento social y quiénes están llevando las vocerías principalmente del movimiento social, que son compañeros en su mayoría? Ahora la tendencia es que muchas de las mujeres tomemos vocerías de liderazgo dentro del movimiento social, pero también pasa los movimientos sociales no solo por una cosa política, de transformación, de emancipación, sino que está lleno de subjetividades también.
Y ahí hay mucha tensión entre el relacionamiento histórico que hemos tenido de mujeres y hombres y cómo es una cosa tan binaria. Y ahí juegan muchos factores, como dentro del movimiento social hay compañeros y compañeras que pueden tener relaciones amorosas que también terminan afectando, no sé, el movimiento social, y cómo nosotras vemos justamente que esa partecita de lo amoroso no cambia, ¿no? Como que por un lado sí hay un entendimiento, una comprensión de que las compañeras que hacen parte del movimiento social necesitan espacios de decisión, necesitan espacios de protagonismo y demás, pero a la vez no se quiere hablar de lo otro, ¿no? De esas prácticas un poco más sutiles del machismo y de cómo eso termina afectando también. Es decir, cuando hay compañeros y compañeras que tienen conflictos de su relacionamiento amoroso dentro de la organización social, normalmente lo que pasa es que las compañeras se van, terminan desertando del movimiento y el compañero termina casi siendo protegido también por esa solidaridad masculina que viene alrededor de eso. Así que de eso se pueden desplegar muchísimas cosas que sí han afectado el movimiento social. Así que creo que nos han delegado a las mujeres ese tipo de cosas. Hemos logrado dentro de los círculos de mujeres, de los encuentros de mujeres, ir discutiendo sobre estos temas y ahí hemos estado poniendo una posición, pero no es suficiente si los compañeros no lo hacen también de la misma manera, porque pareciera que no es algo importante. Lo importante es la lucha, lo importante es, no sé, el activismo, claro que sí, pero también esto de reclamo que hacemos las mujeres es totalmente importante porque afecta lo más básico del movimiento social, que son ese tipo de subjetividades que se mueven todo el tiempo en la organización. Bueno, en Colombia el movimiento feminista, yo me atrevería a decir que tiene poco tiempo del podernos nombrar abiertamente como feministas. Sí ha habido un protagonismo histórico de las mujeres, efectivamente el movimiento de mujeres en el país, con sus diversidades culturales que hay, el reclamo de las compañeras afro, el reclamo de las compañeras indígenas, campesinas, quienes estamos en lo rural, urbano y las urbanas, que efectivamente como les pasa el patriarcado, así mismo son sus exigencias frente a la organización que se arma. Y estos últimos años ha sido muy contundente la participación de mujeres en el país. Yo creo que estamos en una etapa esperanzadora de lo que es el movimiento feminista en Colombia, aunque como todos los grupos de mujeres en un país tan diverso, tan políticamente polarizado y tocado por la guerra principalmente, terminan siendo discusiones muy grandes, difíciles de comprender, difíciles de armarse en una sola lucha. Colombia tiene esa particularidad. Yo he visto casos en Chile donde las reivindicaciones principales son sindicales o estudiantiles y tienen tal vez esa identidad clara para pensarse en una lucha común. En Argentina lograron encontrar el movimiento de mujeres una lucha que es esa pelea por el aborto legal, por la decisión autónoma de la sexualidad de las mujeres. Y así podría hablar un poco sobre lo que está pasando en América Latina, pero Colombia tiene esto que ha sido que la guerra a las mujeres nos ha tocado de distintas maneras. Y es un reclamo a veces de las compañeras afro, el reclamo a las mujeres citadinas, blancas, mestizas, no negras como nos dicen ellas, de la no comprensión de la opresión que sufren las compañeras afrocolombianas, y eso es algo que tenemos que empezar a debatir y a reflexionar. Y efectivamente, por ser un país con una historia tan conservadora, con una historia tan de derecha, nunca hemos tenido la posibilidad de pensarnos la libertad de las mujeres en otras cosas. Así que el tema del aborto, por ejemplo, es un tema que yo veo delicado y lejano. Y es preocupante, digamos, con la oleada derechista que se nos viene, otra oleada mucho más grande. Es preocupante que ni siquiera las mujeres militantes de las organizaciones campesinas, indígenas, de las organizaciones, nos podamos plantear un debate como el aborto, por ejemplo. Eso es una cosa que me mueve mucho la cabeza, me rompe la cabeza un poco.
se tiene mucha sensibilidad frente a la posición de las mujeres con el territorio. Eso es una ganancia que tenemos el movimiento de mujeres en Colombia. Pero dentro de esas diversidades nos tendremos que estar encontrando. Y estos 2 últimos años, por ejemplo, o en estos últimos años que se ha venido hablando sobre la construcción de un tratado de paz, de una terminación de guerra, de un tránsito hacia la paz, digamos, de eso hay muchos debates, pero sí ha habido un protagonismo de las mujeres por ocupar un espacio ahí, porque hemos sido las primeras víctimas de la guerra y del conflicto armado en Colombia. No en vano, digamos, la lucha y del movimiento de mujeres por hacer parte de los acuerdos de paz e involucrar el enfoque de género dentro de esto. Es muy novedoso, pero de eso hemos discutido todas en el país frente a eso, pero ha sido interesante que ese tema de la paz ha sido el que nos ha unido en un discurso, por ejemplo, tanto de las campesinas, de las afro, de las indígenas, de las urbanas, y ahí nos hemos podido encontrar en ese debate y en esa posición del tema de la paz para también ir tocando otros temas. La paz no solo es la dejación de armas o no solo pasa por hablar de los territorios, cómo nos ha tocado la pelea y la guerra de las mujeres en los territorios, sino cómo eso ha afectado también el cuerpo de las mujeres, en la sexualidad, en nuestro cuerpo territorio, en otro tipo de violencias que se despliegan de ahí y que nos tocan de diversas maneras. Así que ese ha sido un logro interesante, pero creo que la lucha en Colombia de las mujeres necesita de una urgencia más contundente, de la unión, de un discurso de todo el movimiento de mujeres en el país, para que no se vea así tan polarizado. Y que nos entendamos dentro de la lucha popular. Creo que también el legado que ha dejado el patriarcado es hacernos competir entre nosotras. Entonces nos dicen, ustedes las académicas, porque somos de la ciudad, por ejemplo, sin reconocer que en la ciudad tenemos luchas populares, que sí, que nos tocó hablar distinto porque tuvimos el privilegio de ir a la universidad por la cercanía que tenemos a la ciudad, no nos convierte en enemigas o en rivales, nos convierte en aliadas. Y eso creo que es lo que estamos tratando de generar, que no hay una distancia entre el campo, entre lo rural, de las regiones con la ciudad, cuando encontramos que las luchas son las mismas, que las opresiones son las mismas, que efectivamente nos estamos siendo tocadas de las mismas maneras. Pero también pasa porque las compañeras académicas o las compañeras de las ciudades también reconozcan las dificultades y las diferencias de privilegios que tenemos frente a las compañeras que están en las regiones. Eso tiene que pasar por ahí. Esta oleada de violencias que estamos viviendo las mujeres ahora, también es un diagnóstico de que estamos haciendo las cosas bien, que hemos ganado terrenos también. Cada vez es más evidente ataques contra compañeras líderes populares, líderes sociales, acosos frente a la posición política de las mujeres en el país. Esto no está bien, digamos, que la violencia se agudice, pero sí es un diagnóstico de que efectivamente hemos ganado un terreno de protagonismo de debates muy importantes en el país que el movimiento social y los compañeros han tenido que reconocer, efectivamente, porque es concreto, no es el discurso, digamos, porque el discurso no nos lo han dejado hacer tampoco, sino que nos hemos ganado en un terreno concreto de la lucha y creo que en eso hemos ganado muchísimo. Y que ahora el ataque o la enemiga visible de la derecha sea las feministas, sea el movimiento de mujeres, sea combatir leyes que hemos ganado en derechos, quiere decir que estamos haciendo algo bien y que estamos haciendo muy contundentes. Así que, así como en Colombia, el resto de Latinoamérica, estamos en la misma lucha, estamos en la misma discusión. Sí. Esa consigna antifeminista es compleja porque no creo que, bueno, ahora puede ser que alguien se atreva a decirlo más abiertamente, pero no creo que alguien diga somos un movimiento antifeminista, pero todas sus prácticas son antifeministas, ¿sí? La iglesia es una práctica concreta anti todo y antifeminista y puede que ellos sí lo puedan decir abiertamente. Pero para mí prácticas antifeministas son eso, el no reconocimiento de nosotras dentro de la lucha. Eso es una práctica antifeminista y se hace en diversos niveles.
las organizaciones sociales y los hombres y compañeros se molestan mucho cuando hacemos ese tipo de comparaciones. No, hay niveles del patriarcado que nos afectan. No, pero ¿cómo nos vas a comparar con el, no sé, con el sacerdote o con el de derecha, no sé qué? Bueno, no es una comparación, pero sí estamos tratando de hacer un mapa del nivel del patriarcado en el que nosotras no podemos negar uno y el otro no. Nos atacan de distintas maneras. Pero en Colombia particularmente, el discurso de derecha ha sido el tema de la ideología de género, por ejemplo. Eso fue muy contundente para que en Colombia la gente saliera a votar por un no a la paz, por ejemplo. Se están involucrando temas de género, de conquistas de las mujeres, de conquistas de las luchas por el género en Colombia, con cosas tan contundentes como la paz, por ejemplo, como la decisión de los territorios y toda la problemática del territorio que tiene Colombia en diversos niveles también. Pero han logrado involucrar en la gente, en el imaginario de la sociedad colombiana, que la ideología de género es su enemigo. Y eso nos ha costado, eso retrocedió años la lucha de las mujeres, por ejemplo. Porque hicimos todo un esfuerzo porque en las escuelas, porque en los centros de salud, porque en todos los ámbitos en los que estamos las mujeres, se vea y se reconozca el enfoque de género como algo importante para el derecho de las mujeres. No es lo mismo ir a un hospital y que atiendan a un hombre, o que atiendan las posibilidades o las particularidades de las mujeres, por temas de maternidad, por temas reproductivos y por otros temas, es distinta la atención. Y lograr que eso se reconozca es un logro para nosotras, que la educación superior y que la educación primaria o en las escuelas se generen este tipo de discusiones, son contundentes porque son los aparatos ideológicos en los que se van transformando cosas también. Pero que ese sea el ataque directo de la derecha para desbaratar cualquier posibilidad política de las mujeres, sí nos ha retrocedido en la lucha, y en realidad es terrorífico, porque ya nombrarse feminista pareciera que es terrorismo, porque bueno, en Colombia todo lo que no les gusta es terrorismo, todo lo que a la derecha no le parece es terrorismo, y eso es gravísimo. Así que, y lo es en la práctica, hay muchos lugares donde yo puedo llegar a hacer trabajo con mujeres y en unos espacios me puedo llamar feminista, en otros no, porque todavía está muy estigmatizado. Así que retroceder en eso es muy triste, pero de hecho hasta con la familia, que tú te pares directamente en decir yo soy feminista, pareciera que le sonara como si fuera, no sé, se preocupan, rezan, y yo digo, bueno, estamos un poco complicados con ese tema. Y quienes lideran efectivamente todo esto son la alianza que ha tenido la ultraderecha colombiana con las iglesias cristianas. La iglesia católica no está tan involucrada, digamos, en Colombia particularmente, porque es chistoso. De hecho, la ultraderecha se alía con iglesias evangélicas, iglesias cristianas, y todo lo que les parezca que no debe ir en derechos de las mujeres, en los derechos de las comunidades LGTBI. Pero el Papa, por ejemplo, en su última visita a Colombia, tenía una misión, y era hablar mal de Uribe, hacer que los colombianos entendiéramos que había un personaje y unos personajes de la ultraderecha que estaban frenando el proceso de paz. Pero lo hace desde una posición católica, que sabemos las mujeres que ha sido la histórica también opresión de las mujeres. Así que hay un discurso así re extraño, muy difuso de la sociedad colombiana frente a todo, frente a posicionamientos políticos nuevos de izquierda en el país, y hacia los derechos de las mujeres y todo. O sea, hay una confusión impresionante del discurso político en Colombia, y eso se ve reflejado en eso, en que le digan un no a la paz, por ejemplo, en que sea tan mediatizado la opinión de la gente por lo que diga Uribe, por lo que diga la ultraderecha. Es muy preocupante, porque están avanzando muy rápido y al movimiento social nos está quedando un poco avasallador, como que todos los días tenemos que enfrentar una cosa tras otra, así que eso es complejo. Pero bueno, ahí hemos resistido. Creo que Colombia en este momento, para la lucha del movimiento social en América Latina, tiene un punto muy importante de estudio, de esperanza, porque cómo resiste, la pregunta que me hacen en todo lado, ¿cómo
se organiza tan contundentemente un movimiento en Colombia en medio de la guerra, en medio de un gobierno de ultraderecha, en medio de tanta cosa. Hemos encontrado, desde la lucha no armada también, posibilidades para frenar grandes proyectos contra la minería, en podernos encontrar y hacer una fuerza de unión con todos los sectores sociales y populares en el país, de hacer paros y de efectivamente frenar al gobierno para que sea obligado a sentarse con el movimiento popular en el país. Así que hemos avanzado en eso, pero la represión se agudiza cada vez más. Ya tenemos más de 300 compañeros asesinados, compañeros y compañeras asesinadas desde que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC. Así que eso es una cifra alarmante y es preocupante para todos y todas, pero bueno, es la responsabilidad histórica del momento histórico que nos tocó vivir.